Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Empezamos esta clase a modo de video, con un pequeño fragmento de la canción Yo vivo en esta ciudad de Pedro y Pablo. Una excelente recomendación para iniciar este tema de análisis de sitio. Entonces, bueno, comenzamos. Este, Recuerden, somos parte del taller integral de proyectos, tercer semestre. Facultad de Arquitectura, taller 3. Yo soy el arquitecto Omar Eduardo Gómez Contreras. Iniciamos entonces. Ok. Para el tema del análisis de sitio, la primera reflexión que nos conviene a nosotros hacer o que es pertinente realizar en este tema es preguntarnos dónde. ¿Y qué quiere decir dónde? Nosotros tenemos que saber ubicarnos. Hay lugares que parecen todos iguales, como por ejemplo esta fotografía que yo coloco del mar, en donde el hombre de pronto se tiene que preguntar, ¿dónde estamos? Tener referencias, saber ubicarse para entender qué está arriba, qué es abajo, qué está a la izquierda, qué está a la derecha. En algún momento quizá la arquitectura comenzó cuando el hombre empezó a definir estos lugares y quizá ubicó un árbol y a partir de ese árbol vio cómo se ordenaba el espacio a su alrededor. Sin embargo, es necesario poder definir primero estos lugares, pasar del dónde al ahí. Hay lugares que nos pueden jugar bromas, hay lugares que de pronto están y de pronto ya no están. Por ejemplo, estas dunas de arena. Por acción del viento, en algún momento pueden llegar a cambiar de lugar. Entonces, ese lugar que nosotros pensábamos o que tenía ciertas características, puede que al día siguiente ya no esté. O cómo ubicarnos cuando estamos sobrevolando, cuando de pronto todo el espacio es lo mismo, cuando de pronto volteamos a la derecha y vemos nubes, volteamos a la izquierda y son nubes muy similares. ¿Cómo poder ubicarnos entonces? Conviene definir ciertas características de los lugares para poder entenderlos, para poder estudiarlos, para poder precisar qué es lo que vamos a realizar en ellos. Hay lugares que son o parecen ser siempre el mismo. Esto quiere decir que en sus componentes en escala general se aprecia lo mismo en todas partes. Es importante detectar esto debido a que sus elementos hacen que no podamos ubicar con facilidad en donde estamos. ¿Les parece conocida esta imagen? ¿Les parece familiar? Pareciera que de pronto es muy fácil perdernos en estas ciudades modernas. Me parece que de pronto somos más que beneficiarios del urbanismo, somos víctimas del mismo. Somos quizá víctimas de un ordenamiento, en donde de pronto tenemos que empezar a numerar las calles, ponerles nombres, para poder ubicarnos, porque de pronto entre tanta repetición puede que lleguemos a perdernos. Los lugares pueden llegar a perder su característica de ser únicos, su característica de irrepetibles y comenzar a parecer que estamos siempre en el mismo lugar. O esto no solamente pasa en sitios específicos de las ciudades, también puede llegar a pasar en una escala más pequeña en los edificios. De pronto necesitamos también ordenar en qué piso estamos, en qué departamento vivimos, qué número de personas somos, porque comenzamos a perder esta identidad, comenzamos a perder estas cosas que nos hacen único. Entonces, se nos hará muy difícil ubicarnos dentro de estos lugares si no comenzamos a darles y a resolver el ubicar, el darnos cuenta de estas características especiales que pudieran llegar a tener. Me gustaría reflexionar con ustedes y preguntarles si alguno ha tenido la sensación de estar perdido. El sentirse verdaderamente perdido es una sensación intensa y desagradable. El no saber dónde estamos o por dónde seguir. Es muy fácil perderse en sitios donde no podemos identificar señales, elementos o indicaciones claras. Esta es una imagen de un libro, es un mapa del océano, ¿no? Extraído de La Casa del Snark de Lewis Carroll. Yo lo extraje del libro Especies de Espacios de George Perec. Y bueno, pues aunque pareciera no decirnos nada, en realidad
justamente nos hace tener la sensación de estar perdidos. Nos comenta que es un mapa del océano y si recordamos la primera imagen que nosotros colocamos, de pronto puede que tenga cierta coherencia lo que ocupa. No tenemos un punto de referencia, no sabemos en dónde estamos y de pronto en esta inmensidad de repetición de información o de nulidad de información podemos llegar a perdernos y no saber dónde estamos. Entonces, convendrá comenzar a definir los lugares, convendrá comenzar a revisar cuáles son las características de esos lugares. Sobre el mismo mapa del océano que vimos hace 2 diapositivas, coloqué un punto. Y es sobre este punto que yo comienzo a definir la característica del lugar. Es ahora un punto que está ahí, que es una referencia en el espacio, que a partir de ese punto ahora existe una arriba, existe un abajo, una izquierda, una derecha. Podemos inclusive comenzar a saber y a definir los puntos cardinales. Quizá de esta manera el hombre comenzó a definir los puntos cardinales con referencias de otros lugares, inclusive de astros o de cuerpos que se encuentran fuera de nuestro propio planeta, con la intención de saber en dónde estamos. Reconocer el lugar. Los lugares requieren la identificación de información adicional y de referencia para poder ser reconocidos como algo único y particular. Un cauce, una cascada, un árbol particular, un accidente geográfico, una montaña, etc. Entonces, de pronto, la información que nosotros podamos identificar de ese lugar, el, las características de las cuales nosotros dotemos de manera significativa a ese lugar, nos podrán dar información para poder reconocerlo, para poder ubicarlo e inclusive para poder diferenciarlo de otros lugares similares. Como comento, este lugar se volvería especial, se volvería único en relación a otro que quizá pueda llegar a ser muy parecido por el simple hecho de que tiene una cascada. Y entonces comienza a ser un lugar muy particular. Un accidente geográfico también, un cañón puede que nos dé información de dónde estamos. Las referencias geográficas, las referencias, la montaña, un volcán, nos hacen saber en dónde estamos. Empezamos a ser parte de un lugar con características especiales que no pueden ser repetidas. Ubicarnos, saber dónde estamos. Orientarnos por una observación detenida y sensible ante lo que nos rodea nos permite la identificación de elementos de referencia u ordenadores en el lugar. Percibir situaciones, elementos o acontecimientos que nos suceden de manera repetitiva nos permiten reconocer el lugar y volverlo identificable. Espero que alguno de ustedes identifique esta imagen, ¿no? Yo creo que es una imagen muy famosa. De pronto nuestros antepasados también tenían esa necesidad de poder reconocer el lugar y más que reconocerlo, darle cierto significado. Para ellos, el hacer una peregrinación cada cierto tiempo, un lugar que les marcara un evento astronómico, ¿no? Un solsticio en este caso, pudiera llegar a ser algo especial. Pero no solamente el lugar, si ustedes se dan cuenta en esta situación, en este ejemplo que nosotros podemos llegar a ver, se transforma el lugar, se transforma el espacio. Ya interviene la mano del hombre en el momento en el que decidimos ese lugar, en esa situación, en ese momento del tiempo, intervenimos para poder hacerlo todavía más especial y enmarcar el lugar. El así, el aquí y el ahora. El lugar. En algún momento el hombre se dio cuenta que podía encontrar, pero también construir de diversas maneras, lugares claramente identificables y descubrió que esa era una forma de decir aquí. Pongo de ejemplo esta obra, está ubicada en México, en Oaxaca, la Escuela de Artes de Oaxaca, para reconocer cómo de pronto la obra puede permearse de las características del lugar y comenzar a moldear su entorno o hacerse parte de ese entorno ya moldeado previamente. Independientemente de que ya exista un entorno, nosotros podemos encontrar y reencontrar las características que identificaron en algún momento ese sitio, poderlas retomar
para caracterizar nuestra obra arquitectónica y entonces comenzar este diálogo entre obra y lugar. Quizá esta obra, no sé si puede estar ubicada en algún otro lado. Me parece que los tonos, me parece que los colores, la manera en que pega y rebota la luz, nos hace saber inmediatamente en dónde estamos. Y nos evoca también a que quizá esta obra no pudiera estar en la Ciudad de México, o no pudiera estar a lo mejor en, no sé, en Noruega, o no pudiera estar en Francia, o en España, o en algún lugar, porque sabemos que de pronto estos tonos, estos colores, esta iluminación son característicos de cierto lugar. El ahí. La obra arquitectónica está siempre adscrita a un lugar específico. Por eso es necesario explorar y descubrir sus características físicas y visuales, saber de su historia y de sus afinidades, entender y apreciar el sitio en el cual estará la obra, una obra que por el solo hecho de aparecer afectará el lugar y se verá a su vez afectada por él. Comenzamos a tener este diálogo entre lugar y obra. De pronto, el poder modificar el entorno tiene una doble característica. La obra se nutre de ese entorno, pero a su vez debemos nutrir el entorno, debemos retornar algo de lo que nosotros estamos obteniendo. En este caso, vean esta maravillosa obra y cómo enmarca una situación temporal muy específica. Conviene reconocer y sorprenderse con la luz y el clima, los materiales y las tradiciones, el color y la vegetación, el contexto próximo y el paisaje. Sin la sensibilidad y la experiencia que adquirimos al leer los sitios, es muy fácil equivocar la solución y malograr la correspondencia entre los conceptos y las realizaciones, entre las intenciones y los resultados concretos. Esta obra está ubicada en Noruega. Me parece que es una sala de conciertos. Y podemos entender por qué claramente no podría estar en otro lado, ¿no? El, el color, el cómo de pronto la obra parece emerger del agua, el cómo no es una obra que llega y se impone, sino trata de generar este sutil cambio de alturas, el cómo este, la, la inclinación de esta cubierta que de pronto también se vuelve un piso para que la gente pueda subir y de pronto la siguiente cubierta se transforma en un mirador y entonces le damos primero la espalda al mar, que es de donde sale la obra, para después retornar a él y tener una visión completa del mismo. Entendemos este diálogo entre obra y lugar. Esta casa en esta calle en este barrio en esta ciudad en este paisaje en esta región, el espacio dentro del espacio, una obra específica contenida en otra específica también. ¿Y a qué me refiero con una obra específica y contenida en otra específica? Bueno, ¿a qué se refiere el maestro Carlos Mijares, de quien tomé esta cita? Nosotros estamos insertados en una especie de matrushkas, de espacios, en donde de pronto podemos entender cómo el espacio se va desdoblando en algo cada vez, en un contenedor cada vez más grande. De pronto estamos en un terreno y ese terreno contiene una casa, pero ese terreno está contenido en una manzana, pero esa manzana está contenida en una colonia y esa colonia está contenida en una delegación y esa delegación en un estado y ese estado en un país y ese país en un continente y ese continente en un planeta y ese planeta en un sistema, etcétera, etcétera, multiplicándolo hasta el infinito. Pero debemos reconocer que cada uno de estos espacios que se desdoblaron hacia afuera también nos influyen hacia adentro. El estar contenido en esta manzana nos va a significar el tener ciertos servicios, el tener cierta imagen urbana, el estar influenciados por personas que estuvieron que nosotros y que seguramente nosotros influenciaremos con nuestra obra a personas que vengan posteriormente. Entender el diálogo entre estos espacios desdoblados nos va a hacer generar una mejor respuesta espacial en esa obra en específico que estamos diseñando. Este es un estadio de fútbol. Si ustedes se dan cuenta, el diálogo que de pronto tiene
con el poblado en donde está insertado. De un lado tiene la montaña y del otro lado el poblado, y decide no darle la espalda, no cerrarse completamente, sino decide ocuparlo como un marco, como un paisaje, como una pintura para adornar lo que está sucediendo dentro de él. Y a su vez, él permite que el pueblo continúe viendo la montaña que quizá la ha definido durante mucho tiempo, se abre hacia una situación espacial más grande, no se niega, y entonces en este diálogo se genera un espacio mucho más amplio, esta continuidad, este no romperse, este no saber dónde empieza y termina el otro. Diálogos. La relación de la obra arquitectónica con el lugar en el que se encuentra puede presentar propuestas muy diversas, pero en cualquier caso, para que la obra en verdad logre pertenecer al sitio, hay una condición que necesariamente debe cumplir y es la de establecer un diálogo con el lugar. Yo creo que todos conocemos este ejemplo y para mí es de los más impresionantes que podemos entender. Este, este diálogo, esta simbiosis que se genera con el sitio, los constructores de estas grandes obras tuvieron que darse cuenta de estas situaciones que sucedían y de lo que iban a provocar posteriormente y el cómo poder adaptarse a este mismo perfil. Nosotros no sabemos de pronto si la pirámide tiene perfil de cerro o el cerro adquirió perfil de pirámide con el tiempo. Y entonces, al encontrarnos este eco dentro del espacio, nos ponemos a pensar si quizá esta obra siempre estuvo ahí. ¿Y qué fue primero? ¿La obra o el sitio? Evidentemente sabemos que fue el sitio, pero la maestría de los constructores de estas obras radica en eso. Y entonces podemos volvernos parte del lugar. Sabemos, no llegamos y nos imponemos, no llegamos y rompemos, sino tenemos este diálogo, este trato con el sitio en el que nosotros podemos estar y de pronto nosotros llenamos al sitio de significante, llenamos al sitio de significados y lo volvemos el escenario de la vida cotidiana del hombre que vivirá ahí, de la sociedad que estará ahí, hombres y mujeres. Para ello conviene hacer un análisis estructurado que nos va a permitir tener las herramientas para poder dar una respuesta correcta en nuestra propuesta arquitectónica. Conviene estar atento a las relaciones espaciales que se generan de la dialéctica del sitio con su entorno. Sin embargo, cada descubrimiento importante debe ser registrado para así generar una base sobre la cual poder desplantar nuestras decisiones de diseño. Voy a regresar un poco a algunas imágenes, por ejemplo esta, ¿no? Imaginemos que no existe la pirámide, que no existe nada. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Tenemos que comenzar a registrar nuestros descubrimientos. Seguramente alguien descubrió en algún momento que esta era una visual que desde ahí se veía el cerro de manera imponente y quisieron tomarlo como parte del diseño. Seguramente alguien se dio cuenta por dónde salía el sol y quisieron orientar el trazo de la ciudad hacia ciertos puntos que para ellos eran importantes. El reconocer cuál es la vegetación del sitio para entender cuáles son los árboles que vamos a tener ahí, que no se vayan a morir, que vayan a durar, que vayan con nuestra obra y que se sientan parte del sitio, que se sientan parte del lugar y que doten a nuestra obra de mucha fuerza significante. Sobre el sitio existen elementos que ejercen influencia de manera constante y pueden determinar y o condicionar la futura propuesta de formalización del proyecto arquitectónico. Identificar estos elementos constituye una parte ineludible del proceso de producción del proyecto arquitectónico. Estos elementos se pueden clasificar en 4 rubros, los cuales se mencionan a continuación de manera enunciativa pero no limitativa. ¿A qué me refiero? Voy a mencionar 4 rubros, sin embargo, nosotros podemos ir descubriendo
más rubros, podemos ir descubriendo más información, podemos clavarnos lo que nosotros queramos, o sea, ser tan específicos como nosotros queramos. Sin embargo, estos cuatro son los que comúnmente se utilizan dentro del proceso. Y son los que yo en este caso propongo. Perdón, medio físico natural, medio físico artificial, normativa y reglamentación y aspectos socioculturales históricos. ¿Y a qué me refiero con medio físico natural? Se refiere a todos los elementos que de manera natural influyen en el sitio. No podemos controlarlos ni cambiarlos, por ello debemos tomarlos en cuenta para adaptar nuestro proyecto lo mejor posible a ellos. Estos elementos incluyen, de manera, repito, enunciativa más no limitativa, la topografía, el clima, la orientación con respecto al norte, la flora, la fauna, si estamos dentro de una zona sísmica, el tipo de suelo, el asoleamiento, precipitación pluvial, etc. Algunos más que podemos encontrar es quizás si nuestro terreno, nuestro predio se encuentra dentro de una zona de huracanes, por ejemplo. Eso nos ayudará mucho a tomar decisiones de diseño para poder implementar dentro de nuestra propuesta proyectual. Y justamente por aquí lo mencionamos un poco, ¿no? O lo graficamos de alguna manera. El poder identificar sobre qué tipo de terreno estamos, si tenemos una pendiente, si estamos en una meseta, si estamos en un pico, si tenemos cierta pendiente, si es un terreno completamente plano. Imaginen toda esta información, cómo nos podría afectar a nuestro proyecto. Más que afectar, la tenemos que tomar en cuenta para poder desarrollar un proyecto que responda de manera adecuada a las determinantes y condicionantes del sitio. Otra de las situaciones que podemos encontrarnos quizá es un mapeo de ríos. Este es un mapa de ríos de cuerpos acuíferos que existieron en algún momento en la zona del Valle de México y que bueno, en este momento pues ya algunos continúan y algunos no, pero es importante que nosotros reconozcamos también cuál fue la historia del lugar, la historia natural también, no solamente la historia hablando de situaciones sociales, sino reconocer en dónde estamos parados, qué hubo ahí. En la Ciudad de México se encuentra dentro de una zona lacustre, lo cual a nosotros nos define muchísimo para poder construir aquí. Este es un mapa de actividades y de flora, tipo de flora que existe en la región de Querétaro. Por ejemplo, ahí tenemos región de bosque, matorral, pastizales, regiones de selva y donde se practica la agricultura. También nos conviene a nosotros, nos interesará muchísimo, más que nos convenga, nos interesa muchísimo reconocer qué tipo de vegetación existe en el sitio donde nosotros vamos a trabajar. El medio físico artificial. Se refiere a todos los elementos construidos de manera artificial que se encuentran en las inmediaciones del terreno y que influyen en la relación de este con el entorno humano. Los podemos clasificar estas serían ya algunas subcategorías, algunos subíndices. Por ejemplo, infraestructura. La infraestructura se refiere a todo lo que dote de servicios a esa zona. Por ejemplo, drenaje, la energía eléctrica, telecomunicaciones, agua potable, calles y caminos, servicios de transporte, etc. Este es un mapa de alumbrado público. Podemos entender que hay algunas zonas, no es un mapa de México, pero podemos entender que, por ejemplo, aquí hay algunas zonas en donde quizá no haya el suficiente alumbrado público. Esta es la sustitución, por ejemplo, de los puntos de alumbrado público. Pero bueno, nos conviene muchísimo reconocer esta situación para entender también cómo es la vida dentro de la zona. Si nosotros nos encontráramos en un sitio en donde no existe infraestructura eléctrica, bueno, tendríamos que proponer una solución a esta situación, ya sea con algún tipo de, no sé, de energía solar, con algún tipo de, no sé, inclusive desde la misma orientación, el saber que no cuento con este servicio
también podría influir muchísimo en las decisiones del proyecto, sobre todo en la orientación, ¿no? Quizá tendría que orientar la mayoría de los espacios hacia donde me dé la mayor tiempo del día es luz natural. También podemos dividirlo en equipamiento y servicios, como lo son escuelas, parques y áreas verdes, hospitales, abastos y mercado, casetas de seguridad, etc. ¿Para qué me convendría saber esta información de acuerdo del sitio? Bueno, el entender con qué servicios, eh, con qué equipamiento cuenta nuestra zona, también nos va a ayudar a entender un poco cómo es esta relación social que tenemos, cuáles son las carencias y muchas veces nos ayuda a entender el porqué de nuestros proyectos, sobre todo en el caso en donde estemos haciendo proyectos como algún parque, como alguna escuela, como alguna biblioteca, entender si en el caso de que hagamos una biblioteca, cuáles son las escuelas cercanas o cuáles son las fábricas, nos ayudará a entender también a qué hora del día existe mayor flujo de gente, los rangos de edades de las personas que pueden llegar a transitar por nuestro proyecto o cerca de él, y también cuál será el área de influencia del mismo, para quién va dirigido, quién lo va a ocupar, en el caso de que estemos haciendo algún edificio público. También en el caso que estemos haciendo, no sé, algún proyecto de vivienda, es importante poder caracterizar la zona y entender con qué servicios cuenta. El entorno construido se refiere a la traza urbana, el perfil urbano, la tipología dominante, la imagen urbana, etc. Bueno, el perfil urbano se refiere a las alturas de los edificios. ¿Qué tanto contrasta un edificio con otro? Si nosotros estamos normalmente en una zona de baja densidad, nuestros edificios tendrán baja altura, quizá estarán caracterizada la zona por edificios o por construcciones de uno, 2 y hasta 3 niveles, contrastando a lo mejor con zonas céntricas, ¿no? En las ciudades, donde quizá nuestro perfil de traza urbana nuestro perfil urbano está mucho más marcado en diferencia, en donde podemos encontrar que conviven edificios de 3 niveles con edificios de 20 niveles, de 40 niveles, como es el caso de Reforma. Y esto también nos ayudará a entender cómo comenzar la caracterización y conceptualización de nuestro proyecto. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos resaltar mucho? ¿No queremos resaltar? ¿Queremos llegar a imponernos? ¿Queremos mezclarnos con el lugar? ¿Qué es lo que nosotros queremos en el sitio? Y nos puede empezar a dar información de qué es también lo que se puede hacer. Quizá no hay edificios de 20 niveles porque no se pueden hacer edificios de 20 niveles. El tema de la traza urbana se refiere a qué tipo cómo está caracterizada el ordenamiento territorial de las colonias, de las calles, ¿no? Si es una traza urbana ortogonal, si es de plato roto. Nos ayuda también a nosotros a entender cómo se mueven las personas dentro de esa zona. La tipología dominante se refiere a qué es lo que más existe, cuál es el uso dominante del sitio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en una zona habitacional, el uso dominante evidentemente es vivienda. Quizás sobre insurgentes, a lo mejor el uso dominante es oficinas. Va a haber una parte en donde a lo mejor los usos dominantes sean comercio. Entonces también nos ayuda a entender cuál es la dinámica urbana que se genera en ese sitio, poder caracterizar de mejor manera nuestro edificio e inclusive poder proponer lo que hace falta o quizá ayudar a afianzar de mejor manera el perfil de la zona. Otro de los rubros que nosotros podemos tener, otro de los 4 que yo mencionaba, es la normativa y reglamentación. Se refiere a las leyes, reglamentos, normas y demás regulaciones impuestas por el gobierno que actúan sobre el predio y la posible construcción que en él se proyecta. En este rubro nosotros vamos a poder entender qué es lo que podemos hacer dentro del terreno que nosotros estamos trabajando. Nosotros no nos regimos solos, no es que podemos llegar y encontrar un predio y decir, sabes que voy a construir aquí una escuela, ¿no? Pero a lo mejor es una zona industrial o viceversa. A lo mejor yo quiero poner una fábrica en una zona habitacional. Entonces,
existe ya una reglamentación, existe ya una normativa que regula justamente estas acciones de construcción y que permite que la dinámica urbana se mantenga en pro de las personas, o bueno, por lo menos de intención es eso. Ya en la práctica podemos llegar a encontrar algunas situaciones que no se cumplen del todo. Sin embargo, nosotros pues, sí tenemos que cumplir esa reglamentación. Entonces, nuestro terreno tendrá lo que se conoce como un uso de suelo. Este uso de suelo es un indicativo de lo que nosotros podemos construir en él. Y lo tenemos aquí marcado, ¿no? Puede ser habitacional, habitacional con algunas indicaciones, ¿no? Habitacional con comercio, oficinas, equipamientos, parques, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que conocer qué es lo que nos permiten hacer en nuestro predio antes de hacerlo. Algunas normas, reglamentos y leyes a tomar en cuenta son el reglamento de construcciones, los planes de desarrollo urbano, el uso de suelo, que bueno, tiene que ver uno con el otro, ¿no? El plan de desarrollo urbano y el uso de suelo. El uso de suelo es una resultante de los planes de desarrollo. Las escrituras, los programas delegacionales, programas de incentivos o programas que incentivan ciertas cosas, como lo son el Programa Nacional de Vivienda, que dicta de pronto las intenciones de los gobernantes, de hacia dónde quieren dirigir los esfuerzos. Y bueno, nosotros también podemos, al momento de investigar esta situación, tomar partido de estos programas en beneficio de nuestro proyecto. Y bueno, aquí pongo también una captura del reglamento de construcciones que seguramente todos conocen. Y los aspectos socioculturales e históricos. Eh, este es un rubro intangible que actúa sobre las determinantes de diseño y se encuentra en la historia, cultura y aspectos socioeconómicos del territorio. Estos elementos son muy variados, se pueden descubrir al estudiar la historia del lugar, la cultura de sus pobladores, algún evento importante, tradiciones, características de la población, como lo son datos socioeconómicos, etc. ¿A qué me refiero con esta situación? Nosotros podemos encontrar características que ayuden a nuestro diseño, características que nosotros podamos tomar para caracterizar de mejor manera el concepto de nuestro diseño, estudiando estos aspectos intangibles del lugar, estudiando su población, cuáles son sus usos y costumbres, desde el idioma, por ejemplo, si ahí en el sitio pasó algo que es de importancia histórica, si hay algún hito en el tiempo que nos ayude a nosotros a poder dar una mejor respuesta. Por ejemplo, saber que de pronto, no sé, todos los habitantes son de cierta religión, pues nosotros no vamos a llegar a poner un templo que a lo mejor cause algún conflicto en esa situación. Entonces nos conviene de pronto, bueno, sí podemos hacerlo, ¿no? Pero tenemos que entender que a lo mejor resulta algún agravio para los pobladores, ¿no? O si estamos tratando de realizar una intervención en un edificio histórico, pues tratarlo de hacer de la manera más respetuosa y acorde a las tradiciones del lugar, para que no rompamos de pronto, no es como llegar, tirar y hacer algo nuevo, sino algo que se pueda adaptar a las condiciones del lugar. Hay edificios que en esto fallan muchísimo y de pronto son rechazados por las mismas personas, ¿no? Hay ejemplos de edificios que llegaron a romper completamente. Nosotros tenemos uno en el caso de Ciudad Universitaria, el edificio de posgrado, perdón, a quien le guste y a quien lo haya hecho, pues es de los peores edificios que tenemos en Ciudad Universitaria. No responde a nada, no hicieron análisis de sitio, la verdad es que llegaron e impusieron ahí un edificio, un elefante blanco, que a nadie le gusta, que tiene uno de los peores análisis de sitio, me atrevo a decirlo, que yo he visto. Sin embargo, poder identificar estos sitios históricos y entender los datos poblacionales, por ejemplo, aquí pongo la pirámide de población, ¿no? Nos ayudará a nosotros también a entender cuáles son las características actuales, cuáles son las características y necesidades actuales, y cuáles serán las características y necesidades futuras para quizás nosotros poder adelantar nuestro edificio, poder adelantar nuestra respuesta, y que nuestro edificio tenga un correcto envejecimiento con respecto a la sociedad, porque recordemos que al final del día quien ocupa nuestros edificios son las personas. Y bueno, aquí ponemos un pequeño análisis del lugar en donde incluye hitos históricos de la zona.
por ahí podemos llegar a encontrar alguna característica que pueda ayudarnos, algo que nos pueda ayudar a desarrollar de mejor manera el concepto de nuestro edificio. Algún detalle arquitectónico que veamos repetido, las alturas, inclusive los materiales de la zona tienen historia y son ocupados por algo. Y bueno, algunas conclusiones. Ya que la obra está siempre adscrita a un lugar, resulta conveniente explorar y descubrir sus características físicas y visuales. Aprender a leer y comprender el encanto del lugar. Saber de su historia y tradiciones. Reconocer y sorprenderse con la luz, con el clima, con las tradiciones, con la vegetación, con el contexto próximo, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí pongo algunos ejemplos de láminas de análisis de sitio. Como podemos ver, ya están sintetizadas, ¿no? En esta situación, una lámina que hice en algún momento. Eh, Aquí tenemos datos de la población, tenemos los perfiles urbanos, ¿no? En donde en este pequeño 3D que hicimos, en este levantamiento urbano que hicimos en tercera dimensión, pudimos caracterizar los usos de los edificios, pudimos caracterizar las alturas máximas, ¿sí? Las alturas mínimas, también lo que se dedica a vivienda, lo que es comercio, lo que son usos mixtos, ¿no? Podemos empezar a entender el sitio y a leerlo de una mejor manera. Aquí, además de ver la transurbana, comenzamos a ver la edad, ¿no? De los pobladores que viven aquí, su rango de edad, su nivel socioeconómico, ¿no? Datos de ingresos, cuántos niños hay, cuántas personas de la tercera edad, también para saber a quién vamos a dirigir o a quién va a estar dirigido nuestro proyecto o quién es el que lo va a usar de una manera más constante, ¿no? Aquí tenemos algunas identificaciones de situaciones que suceden, algunos cruces, ¿no? Donde hay más este, concentración de personas y el por qué. Me parece que en estos momentos estábamos graficando en dónde se colocaban los tianguis, los mercados, en donde había concentración de personas. ¿Qué pasaba con la dinámica urbana del lugar? Y aquí, bueno, ponemos el equipamiento de transporte, ¿no? Donde están las estaciones de metro, donde había estacionamientos para bicicletas, donde se estaban trazando la ciclovía, ¿no? Y nuestras vialidades primarias y secundarias, pero en este caso en específico es por donde pasaban transporte público y además las banquetas estaban bien diseñadas como para personas que tuvieran que estar en silla de ruedas. Del lado derecho pongo, hoy es otra lámina encontrada en internet, algunos ejemplos de gráficos que ustedes pueden realizar para poder ir virtiendo la información que vayan encontrando de su sitio, ¿no? Por ejemplo, que es la topografía, ¿no? En planta están marcando las curvas de nivel y genera un perfil que nos está diciendo cuál es la inclinación del terreno. Y esto ya nos va dando bastante información para poder ir generando la caracterización de nuestro edificio, saber si vamos a hacer un solo gran cuerpo de gran altura o quizá a lo mejor vamos escalonando varios cuerpos, vamos generando una situación en donde nosotros tengamos que subir, bajar, empezamos a generar un ritmo no solamente en planta, sino también en alzado, y eso va convirtiendo y va haciendo mucho más interesante nuestro proyecto. Bueno, algunas vistas, ¿no? O sea, nosotros podemos graficar desde el centro del predio, que vemos hacia un lado, que vemos hacia el norte, que vemos hacia el sur, empezar a identificar qué nosotros vamos a ver desde dentro, ¿no? O sea, qué se ve o cómo nos vemos nosotros, cómo vamos a ver nuestro proyecto desde fuera hacia adentro y también qué vemos de adentro hacia afuera, con qué nos vamos a relacionar, hacia dónde vamos a mandar nuestras vistas predominantes. ¿Qué es lo que nos interesa ver? En el caso de Teotihuacán, bueno, pues parados de cierto punto, nosotros podemos ver el perfil de la pirámide que copia el perfil del cerro. Estos son descubrimientos que nos conviene a nosotros tener bien identificados porque nos van a marcar muchísimo nuestras decisiones y nuestra toma de decisiones de proyecto. Para poder organizar y procesar la información recabada se recomienda elaborar láminas resumen con los hallazgos. Estos son algunos gráficos que también podemos realizar. Aquí lo que estamos viendo es un análisis de montaña solar
con relación al norte, dónde está ubicado nuestro proyecto y cómo es el movimiento del sol a lo largo del día. Esto nos conviene a nosotros para identificar cuáles son los puntos en donde le va a dar más luz, pero además qué tipo de luz yo voy a poder ocupar, si es luz natural, si yo quiero cerrar todo el proyecto y poner puros focos, si yo quiero luz directa, luz indirecta. Ustedes conocen también que depende cómo le pegue la luz al proyecto, es la temperatura que ustedes van a tener. Entonces, a lo mejor si estamos diseñando una cocina, pues trataremos de ubicarla hacia hacia el norte, para que no le pegue tanto la luz directa y entonces estemos llenos de luz indirecta. Ustedes han visto esta resolución de diseño, todos los días lo veían cuando íbamos a la Facultad de Arquitectura, en las fachadas norte de nuestros salones, de nuestro taller. Tenemos un tipo de vitroblock, que es un vitroblock completamente transparente para que pueda entrar la luz indirecta. Y en la fachada sur tenemos un vitroblock que es opaco para que no deje entrar la luz, pero no deje entrar los rayos del sol de manera directa. De este modo podemos tener un control térmico y además un control lumínico del interior del proyecto. En esta situación nosotros podemos tener también los vientos dominantes, ¿no? De dónde vienen y hacia dónde van. Esto también nos va a ayudar para mantener fresco nuestro proyecto, para poder deshacernos de ciertos olores que no deseamos, o inclusive, bueno, para poder aprovechar esto y mantener diversos ambientes en diversos espacios que nosotros queramos diseñar o queramos proponer dentro de nuestro proyecto. Como reflexión final, la arquitectura aparece cuando logra que la obra esté en relación con su lugar y con los matices de la luz del sitio. Su gran acierto radica en evitar una competencia que se sabe perdida de antemano y propone en cambio una asociación. Estas son reflexiones hechas la mayor parte a partir de la lectura de Tránsitos y Demoras del arquitecto Carlos Mijares Bracho y bueno, también algunas reflexiones personales. Espero que les haya servido, espero que les ayude muchísimo en los temas de análisis de sitio y que lo puedan ocupar dentro de su proceso proyectual. Soy el arquitecto Mar Gómez y me despido de ustedes. Les agradezco mucho.